y tengan una cohesión, formen un entramado en el cual yo diga, wow, acá hay una red, ¿sí? Aun cuando yo no sepa bien si esto está ocurriendo en el pasado o en el futuro, yo tengo claro el panorama, yo tengo claro el lugar ficcional donde estoy. Y esto no es un dato menor. Lo que decía en el libro Story, Robert McKee, es mostrarme un mundo diferente porque no me muestres la vida de mi vecino, yo ya la conozco, vive igual que yo. Si me vas a mostrar lo mismo, es como, nada, ya lo conozco. Mostrame una habitualidad diferente, mostrarme gente diferente, mostrarme algo que sea totalmente diferente, que me desafíe, que me transporte. Pero luego, cuando yo esté dentro de ese mundo y lo esté descubriendo, cuando descorra las cortinas de ese mundo, mostrarme personajes que sean como yo, que sufran como yo, que tengan los mismos conflictos que yo y que sean tan humanos que me hagan conectar. Entonces, ahí vamos al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con los personajes. Entonces, yo genero todo este mundo, le doy una verosimilitud y luego pongo en él personajes 3D, personajes con características más que defectos o virtudes. Son características. Después tendrán un lado positivo y un lado negativo, pero de la misma característica. Si yo pongo una persona que es muy apasionada en lo que hace, ¿sí? Con un temperamento, digamos, intenso, después tengo que mantener eso para los dos lados, ¿no? Eso tiene digamos, llega a buen puerto con ciertas cosas, logra los objetivos y seguramente lo voy a poder poner a correr en este mundo ficcional para lograr los objetivos, pero bueno, trae aparejado que es digamos, esa intensidad también tiene un lado negativo. Entonces, pero es la misma característica, ¿se entiende? Yo no puedo digamos, desconectar las virtudes y los defectos. Van juntos. Es una característica que tiene lados positivos y negativos. Eso también se ve un montón en la narrativa. Esto de, ay, sí, bueno, es muy intenso, con mucha energía y todo, pero después duerme 15 horas. La gente que tiene un exceso de energía no duerme 15 horas. Digo, hay un exceso de energía, por lo tanto, tiene que ser coherente. Y estos personajes tienen conflictos, y acabamos por el tercer punto, tienen conflictos que tienen que ver justamente con todo esto, ¿no? Hay tres tipos de conflictos, ¿sí? Los conflictos dentro, interiores, ¿sí? Que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con el proyecto de vida, con un montón de cosas que una persona no encuentra. Hay conflictos que tienen que ver con el cuerpo y las relaciones, y hay conflictos que tienen que ver con la cabeza, con la mente, con lo psíquico, con lo psiquiátrico, con lo psicológico. Que son los tres planos básicamente que tenemos como personas, ¿no? Y estos conflictos se manejan primero a nivel persona, luego se extrapolan a lo que es el círculo más cercano, que es la familia, los amigos, las parejas, y luego a la sociedad. Entonces, dependiendo de qué tipo de conflicto yo tengo a nivel interno, voy a tener ese conflicto, por ejemplo, si tengo un conflicto con, digamos, con mis límites, ¿sí? Voy a tener un conflicto con mi familia, voy a tener un conflicto con las sociedades o con los amigos y las sociedades. Hay todo digamos, cuadros de esto bastante amplios. Yo acá son 8 puntos, así que no puedo explayarme mucho, pero el tipo de conflicto, primero, va muy ligado al tipo de personalidad que le estoy dando a mi personaje. Va ligado al mundo ficcional en el cual lo estoy, digamos, lo estoy desarrollando. Pero también va ligado a su interior, a cómo es como persona. Y a partir de ahí, bueno, va digamos, a expresar todo esto en una misma línea. ¿Sí? Si tiene un problema con el cuerpo, no va a tener un problema con la familia, va a tener un problema con las parejas, ¿sí? Y luego va a tener un problema para socializar. Entonces, va en el mismo sentido, ¿sí? Y cuando hablamos de conflicto, hablamos de antagonismo, hablamos de todas estas, y acá vamos por el cuarto punto, hablamos de todas estas
trabas. A mí en algún momento me dijeron, pero profe, la verdad es que esto es, eh, son como bastante, ¿cómo fue que me dijeron mis alumnos? Como que éramos sádicos los escritores o algo así, porque crean un mundo, crean un personaje, pero después le pegan a ese personaje, le pegan, le pegan, le pegan, le pegan hasta el final de la historia. En realidad uno no le pega al personaje, pero sí le pone trabas para que se revele, para que revele su mayor humanidad, ¿sí? Si yo tengo un personaje que está todo el día mirando televisión, tirado en un sillón, y le pongo un gran desafío, no se va a sentir capaz. No solamente no va a hacer nada, sino que no se va a sentir capaz de hacer algo. Entonces, lo que yo hago es ir escalonando ese conflicto y ese antagonismo para que si está tirado en un sillón y la verdad es que tiene que hacer un esfuerzo mínimo, bueno, se levante y haga un esfuerzo mínimo. Una vez que hizo esto y que ya tomó confianza para hacer esto, entonces le pongo un desafío mayor. Y otro mayor, y otro mayor, y otro mayor. En el medio, obviamente, bueno, ahora lo vamos a ver en el ritmo, le voy a poner ciertos escollos como para generar abismos y que en algún punto se replantee un montón de cosas. Sí, bueno, tal vez somos un poquito sádicos, tal vez. Eh, con respecto al antagonismo, lo más importante, me parece, tiene que ver con, a ver, si yo pongo un, un antihéroe, ¿sí? O pongo un villano que es tonto, es lento, no sabe hacer las cosas, es torpe, y la verdad es que mi héroe no va a tener, y lo llevo a las caricaturas incluso, no va a tener que hacer demasiado, no va a tener que esforzarse mucho para poder superar, o por lo menos superarlo a él. La idea es que la fortaleza de mi héroe está absolutamente ligada a ese antagonismo que tiene. El antagonismo puede ser un villano, pueden ser varios villanos, puede ser el mar, puede ser hasta el propio protagonista, ¿sí? Los bloqueos que tenga el propio protagonista. Cualquiera sea ese antagonismo, tiene que ir creciendo durante la historia para que se genere un desafío mayor cada vez. Y por otro lado, si yo tengo un antagonismo débil, no va a lograr absolutamente nada en mi héroe. No, no va a lograr nada. Y si yo no tengo un buen conflicto y no tengo un buen antagonismo, entonces mi héroe no cambia. Por lo tanto, no tengo historia. Si yo comienzo con una historia y con un personaje en determinada situación y ellos terminan igual, tanto la historia como los personajes, no pasó nada, no hubo nada. Entonces, eh, necesito un buen conflicto, necesito un conflicto sólido, necesito un antagonismo desafiante, necesito ponerle palos en la rueda a este héroe que está yendo en bicicleta a buscar, digamos, a tratar de reconstruir el orden en su vida. Si yo no tengo eso, si no es sólido, si no es bueno, eh, a ver, me dicen por acá, sobre protagonista, antagonista, a medida que vas escalonando el conflicto, presentas características de sus personalidades. Sí. Ahora justamente en el último punto, les voy a hablar un poquito de cómo mostrarlo. A mí no me gusta, y esto ya lo hablamos la clase anterior, no me gusta pasar 10 o 15 páginas hablando de cómo es este mundo, haciendo toda una descripción del personaje. Tengo varios libros en los cuales ni siquiera generé una descripción. O sea, no hay descripción del protagonista o de la protagonista y sobre todo si está en primera persona. Porque uno no se está, digamos, calificando en la vida. Uno ya sabe cómo es. Entonces, me parece que la información hay que dosificarla, y acá hay otro tip importante, hay que dosificarla. Y el lector tiene que ir descubriendo, si no se hace aburrido. Si yo de una empiezo a presentar, además lo que hago es cortar la, digamos, la imaginación, la imagen que está generando en su mente el lector. Entonces, esto pasa mucho en los libros románticos sobre todo.
en donde, libros románticos sobre todo en los juveniles, en donde las chicas dicen, esta parte en donde me describen al protagonista la voy a saltear porque yo ya sé cómo me lo quiero imaginar. Y está buenísimo, los chicos lo dicen. Eh, Cada uno elige cómo, digamos, imaginar. Entonces, exceder en la cantidad de adjetivos, la verdad es que coarta la capacidad de imaginación del lector. Y no está bueno. Si el lector está imaginando algo, alimentemos, no coartemos. Entonces, bueno, este antagonismo que nos revela al héroe genera un arco. Y acá tenemos el punto número 5. El arco tiene que ser, tenemos un arco de la historia y un arco de los personajes, ¿sí? Y todo tiene que tener, hola Laura, ¿cómo estás? Y todo tiene que tener una lógica, ¿sí? Se tiene que ir revelando, tiene que realmente empezar de una manera y terminar de otra, si no, no hay historia, si no, el personaje, si empieza como termina, el personaje no existe, no tiene sentido la historia. Si no cambió el personaje, no nos cambió a nosotros, entonces lo que leímos no nos tocó, nos pasó de costado y eso nunca está bueno. Con respecto a esto, hay algo que me interesa mucho. Voy a pasar al punto, al octavo. Lo había puesto en octavo lugar, pero de verdad el narrador y la perspectiva son fundamentales en esto. Yo tengo que poder encontrar el mejor narrador para la historia que estoy contando. Y acá hago una salvedad impresionante porque hola Mariana, bueno, hay Carlos Magrán también, hay varios escritores acá y me parece súper importante remarcar esto. Hay narradores que se ponen de moda, ¿no? O sea, bueno, ahora vamos por este narrador o vamos a jugar con esto, vamos a jugar con el otro elemento. Hay un narrador perfecto para la historia que yo estoy contando. Si yo erro en el narrador, la verdad es que pierdo la perspectiva y pierdo la forma de contar. La verdad es que no me interesa lo que esté de moda, cómo se haga. Yo tengo que elegir el mejor punto de vista. Imaginen el narrador y la perspectiva como la voz en off y la cámara de mi historia. ¿Dónde pongo la cámara? Si yo narro en primera persona, desde ya les aviso que todo lo que yo no vea no está, no existe. Si yo tengo más de una locación o más de un personaje, me voy a perder todo lo que pase cuando yo no esté mirando. Es muy bueno para algunas cosas, no es tan bueno para otras. Esto va a determinar la información que tiene el protagonista y la información que tiene mi espectador o mi lector. ¿Qué significa esto? Y les voy a dar un ejemplo que para mí es bastante concreto. Todos vieron alguna película de terror, ¿sí? Esa película en donde la chica, la protagonista, está entrando a su departamento, abre la puerta y nosotros estamos detrás del asesino que la espera con un hacha dentro de su departamento. En ese momento, nosotros como espectadores tenemos más información que la protagonista, que es esa chica que inocentemente está abriendo la puerta de su departamento, sin saber que allí la espera la muerte. En ese momento, hay una decisión por parte del escritor, porque convengamos que no importa cuál formato, de qué formato estemos hablando, obviamente estamos hablando de un escritor que se sentó en un momento y escribió la historia. Entonces, ese escritor tomó una decisión. Dijo, yo le voy a dar al espectador o al lector mayor información que la que tiene el protagonista. Y ahí, entonces, elige su narrador y elige la perspectiva. Él eligió poner la cámara mostrándonos información que esa protagonista no tiene. ¿Sí? Por otro lado, podemos tener también la misma información que el protagonista. Esto es muy típico de primera persona, ¿sí? Yo voy viendo, yo voy caminando, yo voy discutiendo, yo voy descubriendo. Cuando yo descubro, como protagonista, mi espectador o mi lector
está caminando conmigo ese camino, sabe lo mismo que sé yo. Ahora, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, si tienen preguntas, escriban, miren que yo estoy leyendo el chat. ¿Cómo puede ser que en algún punto ese protagonista tenga más información que yo? A mí me pasó puntualmente, y no sé, María, si vos conoces este cuento, hay un cuento que se llama El proceso, es de Kafka. Si no lo leyeron, es un cuento, no es muy largo, es un cuento larguito para hacer cuento, digamos, pero no es una novela. Es desesperante, porque el protagonista se despierta y tiene dos personas como de juzgado dentro de su casa. Recomendamos, sí, totalmente. Tiene dos personas dentro de su casa que vienen a notificarle el comienzo del proceso. El proceso es un juicio. Entonces, lo que hace el protagonista a partir de este momento es decir, pero ¿cómo que me vienen a notificar? Pero yo quiero ver cómo está mi causa, quiero ver cómo está todo caminando todo esto, cómo funciona. Y empieza a ir al juzgado, empieza a ir a distintos lugares y en ningún lado lo reciben, en ningún lado le dan información. Y es desesperante porque incluso en algún momento un par de chicas bien posicionadas le dicen, a ver, yo salgo con el juez, si querés, le pregunto. Y él dice, no, porque por la ley me tiene que dar a mí forma de poder hacerlo por derecha, como corresponde. Y la cuestión es que, bueno, va pasando todo el cuento y en ningún momento nosotros entendemos por qué y suponemos que él tampoco sabe. Que él tampoco sabe. El punto es que en un momento se encuentra con un tío, se van a tomar algo y el tío le dice, a ver, contame qué fue lo que pasó. Y el autor dice, y él le cuenta todo. Entonces vos decís, sabía. Entonces quiere decir que el protagonista sabía y no me lo están contando a mí. Es desesperante saber que está pasando algo, ¿sí? Que hasta el protagonista lo sabe y yo no lo sé. He quedado muy enojada con ese cuento porque Kafka realmente me hizo caer en esa trampa y finalmente, ¿les hago el spoiler o no les hago el spoiler? A ver, díganme, díganme por el chat. No sé si a veces yo hago spoiler y después lo quieren leer y... A ver. ¿Cuenta el final o no cuenta el final? Es una trampa. Sí, es una trampa, es una trampa. Sí, dale, me dice Carlos. ¿Sí? ¿Les cuento el final? ¿Hay alguien que no quiere escuchar el final? Sí, bien, hagan la, si no. Bien, termina siendo ejecutado. Él termina ejecutado, ¿sí? Lo van a buscar, lo llevan y lo ejecutan, le ejecutan la pena de muerte por algo que no sabemos qué fue. O sea, nosotros como lectores no sabemos qué pasó. Es desesperante, les juro que es desesperante porque es como, pero si lo contaste a tu tío, no me lo contaste a mí. ¿Cómo pasó? ¿Qué faltó ahí? Bueno, es genial esto, hay que saber manejarlo. Kafka obviamente tiene una maestría con ese tipo de cosas, eh, pero bueno, ¿entienden cuál es la importancia de esto? Sí, Kafka es genial, es genial, y tiene varios de esos cuentos. Igual que Camus. Camus también tiene esa forma de contar en donde no pasa nada, es como que dan vueltas, y en realidad por detrás o por debajo de eso hay un montón más que no nos están contando y que tenemos que ir deduciendo. No sé si queda claro, cuéntenme, ¿queda claro entonces, digamos, la importancia del narrador y la perspectiva? No son 100% lo mismo, ¿sí? Albert Camus, exactamente. No son lo mismo, ¿sí? El narrador es la persona que cuenta. La perspectiva es el lugar desde donde lo cuenta. Por ejemplo, Quiroga tiene un par de cuentos en donde la perspectiva está puesta, se cuenta en primera persona o en tercera persona, pero la perspectiva está puesta en los ojos de los caballos o en los ojos de los perros. Hay uno creo que se llama Los Sabuesos, en donde los perros ven y describen lo que le pasa
a su amo, le llaman a su amo en el campo, y de repente ven a la muerte y ven al dueño, digamos, al dueño del campo. Y lo que ven es que se están acercando y ellos ya lo han visto. Ellos saben que cuando se encuentren, el dueño se va a morir y ellos lo quieren, pero, pero no pueden evitarlo. Y el punto es que si esa, digamos, si esa perspectiva estuviera puesta en ojos humanos, nos perderíamos de eso porque los humanos no podemos ver la muerte. En cambio, los perros sí. Esto es lo que sucede por lo menos en el cuento de Horacio Quiroga. Entonces, el narrador y la perspectiva son dos cosas que van de la mano, son dos elementos, digamos, de juego también. Para mí la literatura es muy lúdica. Esto de hacer una trampa y hacer que el lector caiga, creo que es lo más genial que tiene la literatura. Eh, el narrador tiene que ver con esto, es primera persona, es tercera persona, es testigo, es protagonista, es omnipresente, está en todos lados o está en un lugar en específico, ¿sí? En cambio, la perspectiva tiene que ver con la cámara puntualmente, ¿sí? Con aquel filtro. eh, Definitivamente no vamos a hablar de la Guerra Fría de la misma manera si somos norteamericanos o si somos rusos, ¿sí? Entonces, esta es la perspectiva de sesgo, ¿no? O sea, ¿qué nos recorta la visión? Y esto tiene que ver con la perspectiva. ¿Me siguen hasta acá? Digo porque estoy haciendo un punteo, si lo quieren anotar, está bueno. Ay, qué lindo, gracias. 100, 100, 100, 100, 100 me llega. Eh, Vayan preguntando si necesitan preguntar algo, porque yo por ahí embalo y voy rápido. Y acá tenemos dos puntos más, el punto 6 y el punto 7, que tienen que ver con el ritmo y con los tiempos. Hablamos de esto de no esperar, ¿sí? A ver, ¿hay que elegir un narrador o puede ir cambiando mientras va avanzando la historia? Muy buena pregunta. Puede ir cambiando. Nuestro narrador puede saltar de personaje en personaje. Sí, y es genial. Cuando se hace bien, es genial. Hay un cuento de Nélida Pellegrini, que es una escritora de Garín, en donde hay un accidente y ella empieza narrando un poquito antes y va saltando de uno en otro, o sea, va saltando, ¿no? Hay una chica que pasa por una escena, digamos, antes, previa al choque, y todos observan a la chica de diferente manera, entonces van, digamos, es como el narrador está siempre en primera persona, ¿sí? Pero va saltando de persona en persona. Entonces, todos narran en primera, pero la perspectiva es diferente. Entonces, una mujer dice, ay, qué desfachatada esa chica, ¿cómo va? Se podría poner ropa encima, como que tiene muy poca ropa, ¿no? Y de repente un caballero que la mira se distrae al volante y es el que choca y el que genera el choque. En fin, y todos hablan en primera persona, pero esto va saltando de uno en otro. Hay que saber hacerlo. Eh, Hay que planificarlo, pero sí, es genial cuando se hace bien lo mismo. eh, las polifonías, ¿sí? Eh, yo he leído excelentes polifonías en donde la trama se va tejiendo como en círculo, ¿no? Hay varios personajes y cada uno cuenta lo que ve de los otros. Eh, la verdad es que si está bien hecho, es genial. Es genial porque además desafía al lector, incluso al lector más avesado. Desafía. ¿Por qué? Porque tiene que ir juntando, ¿no? Todos esos elementos, todas esas, digamos, eh, esas pequeñas informaciones, combinándolas y viendo, porque además, como todos tenemos una mirada subjetiva y sobre todo sobre nosotros, cómo se va construyendo entre todos, ¿no? La mirada social para entender qué es lo que pasa en general. Es muy bueno, pero hay que saber hacerlo y hay que planificarlo bien. Realmente hay que planificarlo bien. Eh, con respecto al ritmo, bueno, ya habíamos hablado algo de esto. Habíamos hablado acerca de los abismos. ¿Alguien recuerda esto? ¿Estuvieron en una de las masterclass? No me acuerdo si fue en la primera o en la segunda. Hablamos acerca de cómo construir esto, ¿no? Y como que es un serruchito, ¿sí? Vamos
vamos subiendo la intensidad de lo que pasa para generar el suspenso, para generar la tensión que mantiene a nuestro lector atrapado. Si nosotros no tenemos esto, nuestro lector cierra el libro, lo deja así, como la pilita de acá atrás, y se va. Entonces, lo que es bueno en esto es poder ir dosificando esto. Dosificamos la información, le permitimos que conjeture, ¿sí? Le vamos dando indicios de a poquito y le permitimos que vaya haciendo conjeturas, que después pueden ser correctas o no, y con eso también jugamos. Pero en algún punto, si la tensión es pareja, y esto pasa mucho en el terror, por ejemplo, si lo que le pasa al protagonista es continuo y es drama, 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 o terror, 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 y no cortamos eso, se vuelve en contra y muchas veces termina siendo gracioso. Cuéntenme, ¿alguna vez les pasó mirar una película de terror que uno dice, qué mala que es la película? Finalmente me terminó causando gracia, me terminó causando risa. Yo vi varias de estas. Vi varias de estas. Había una que decía, gracias por el viaje, señora, eh, en donde una chica iba una mujer con su hija, creo que eran, iban por una ruta muy rápido de noche, estaban asustadas, y un señor con un cartel se les cruzó para que los llevara y ellas, por el miedo que tenían, no los llevaron. No sé si Elisa en la sala se debe acordar de esta película. Y el punto es que ellas en un momento arrollan a este hombre con el auto. Y más adelante se le vuelve a aparecer el hombre y cada vez más deteriorado, ¿no? Físicamente, cada vez más lastimado. En un momento ya le faltaba media cara, tenía como la lengua hacia afuera y decía, gracias por el viaje, señora. Era, la verdad, nos había agarrado un ataque de risa porque llega un momento que es tanto lo que va pasando que se vuelve en contra, que se vuelve en contra. Eh, Después, bueno, de esto pasa muchísimo. También gente, no sé, que entraba en el cuerpo de otros, o sea, como que la gente que se moría pagaba un buen dinero para que pusieran otra alma en determinado cuerpo y había un medium que lo hacía. Y se las revelaban las almas, no querían entrar. Bueno, este tipo de cosas que en realidad deberían ser horrorosas, se vuelven graciosas si uno no considera el abismo. Si uno no relaja al lector o al espectador, relaja, puede cortar con humor, puede cortar con una digresión, en fin, con cualquier cosa, pero hay que cortar esta escalada, ¿sí? Me pasa por ahí más que con libros, con películas esto. Hay una película que se llama Magnolia, en donde la película creo que dura 3 horas y es un drama tras otro. Es todo drama, es angustiante la película. El lector o el espectador, cuando pasan estas cosas, es como que no logra salir de esa sensación y finalmente eh, la idea que le queda acerca del libro o de la película es absolutamente negativa. Entonces, generamos tensión, cortamos con un abismo. Generamos tensión, cortamos con un abismo. Y vamos manejando el estado de ánimo de nuestro lector con el manejo de la historia. Esto no es un dato menor y se construye también. Y para poder hacer esto muchas veces, y ahí vamos por el último punto, lo que hacemos es manejar la trama y el tiempo narrativo. ¿Alguien leyó por acá? Yo sé que hay un par que seguro. La Odisea. La Odisea es un texto que se escribió 800 años antes de Cristo, en Grecia. Es genial, para mí realmente genial porque maneja 3 escenarios distintos, obviamente Mariela Perea, María del Mar también, muy bien. Maneja 3 escenarios distintos, con 3 personajes distintos, los griegos son geniales, en eso, bueno, estamos totalmente de acuerdo. Y, y justamente maneja el tiempo narrativo. Él cuenta, digamos, toda la salida de Odiseo, desde que termina la guerra de Troya hasta que llega a su casa. En teoría pasan 10 años,
pero en ninguna de las dos obras que él escribe, ¿sí? La Ilíada y la Odisea, el tiempo narrativo es el mismo que el tiempo cronológico digamos, de lo que está contando. No superan los 40 días. Uno es un mes y el otro es 40 días. Y en ese tiempo empieza desde una determinada isla y cuando llega a otra isla lo que hace es contar todo lo que le pasó antes. Esto para mí es una genialidad en el año 800 antes de Cristo. Es una genialidad, es como un flashback, ¿no? Es como hacen en las películas hoy o en las series. Entonces, digo, uno puede manejar el tiempo cronológico con respecto al narrativo y puede alterar la trama para contar esto desordenado con el propósito de generar un mayor impacto al final y no al principio. Si lo más importante que yo cuento es, no sé, un determinado evento que ocurrió cuando este personaje tenía 10 años, y la verdad es que eso se tiene que descubrir al final. Si ese es, digamos, el evento más importante, el evento más traumático o el evento que genera que se descubra todo, por ejemplo. Hay una obra de teatro que es genial, que se llama La Celebración, no sé si alguien la vio, en donde se celebran los 80 años, pero perdón, yo pongo ejemplos porque me parece que es la manera más práctica, digamos, de entender lo que estamos diciendo. En donde, bueno, en esta obra de teatro, es una obra de teatro que uno la puede comprar, ¿sí? Es un libro. Se celebran los 80 años de un padre en donde bueno, están todos contentos, un gran banquete, una ceremonia de 3 días y demás. Y hay un hijo que todo el tiempo está buscando quebrar eso y todo el tiempo está buscando la fisura. Y uno no entiende, queda como que es un rebelde y demás. Y en un momento, cerca de la mitad de la obra, pasando la mitad de la obra, lo que se descubre es que este padre abusaba de los 3 hijos. Eso pasó antes, pero yo no lo conté al principio, o sea, en esa obra. Lo que se hace es justamente empezar con toda la celebración, que sería el final, y en medio de eso, que se descubra esto, ¿sí? Que el padre abusaba de los hijos, les pegaba a los hijos y que la madre estaba en el cuarto de al lado y no hacía nada. Es terrible la obra, pero es genial, es muy buena. Y es el ejemplo perfecto de esto, porque justamente manejan el tiempo narrativo para dejar el evento más impactante, si se quiere, cerca del final. Igual, nunca tiramos la bomba y cerramos. Siempre tiene que haber una escena que nos muestre cómo queda todo, ¿sí? Una escena que nos diga, bueno, después esto queda así, ¿sí? Como para bajar esa emoción y entender del todo lo que sucede en la obra. Tengo poca señal, me dicen ahí, sirven los ejemplos, perfecto. ¿Vamos hasta acá? ¿Más o menos lo tenemos? ¿Se entiende cómo conectan además estos elementos? A ver, los leo, ¿eh? Los leo. 100, 100, 100, me tiran un montón de 100, muchísimas gracias. Corazoncitos, muchas gracias. Bien, María del Mar dice que sí. Entonces, cuando yo estoy planificando una historia de cualquier tipo, puede ser una obra de teatro, puede ser, digo porque de la obra de teatro también se desprende el guión, ¿sí? Y esto es algo que empezaron a hacer también las series de manera magistral. Entonces, en la literatura no nos podemos quedar atrás, no podemos seguir haciendo las cosas como, no sé, en el siglo XV, porque la literatura es así, vamos a hacer, no sé, una introducción, un nudo y un desenlace, y le dejamos en claro al lector dónde está parado, y le presentamos un conflicto y cerramos. Hoy por hoy las series tienen un arco de historia y de personaje para cada uno de los episodios, y cada uno de esos episodios es una pieza fundamental en el arco
de toda la temporada. A su vez, cada temporada es una pieza fundamental de todas las temporadas. Y eso es como una mamushka, ¿no? Y sin embargo, todo esto funciona súper aceitado, parece que tuviera W40. Entonces, no puede ser que nosotros nos quedemos simplemente con esas tres partes y digamos, bueno, vamos a hacer, no sé, vamos a presentar los personajes acá, vamos a decir que fulano, que mengano. ¿Hay algunas obras que son así? Sí, pero si nosotros tenemos que franquear 10 páginas, 15 páginas, en donde no pasa nada, en donde me digan que quién vive en dónde en un pueblo y la ropa que usa y a quién va habitualmente a la librería o a la biblioteca o a la carnicería, la verdad es que yo lo dejo al libro. Yo sé que varios de nuestros entrevistados, y los invito a ver en el perfil de Academia de Instagram y de Facebook, lo que cada uno dice sobre por qué deja un libro. Bueno, este es digamos, el ejemplo número 1 por el cual yo dejo un libro. Hago esto de hackear el libro. Bueno, acá tengo. Este justo no es un libro de, de ficción, ¿no? Pero hago esto. O sea, yo estoy leyendo, salteo, me fijo, voy al final, me fijo y lo dejo. Y me pasa también cuando soy jurado en concursos. Cuando yo encuentro algo que no me gusta en las primeras páginas, me resulta muy difícil poder seguir, muy difícil. Entonces, hoy justamente estaba corrigiendo un texto que va a reedición, en donde al comienzo, y después en el curso voy a tener tiempo de leer un poquito, de darles a leer, en el comienzo hay un niño que mata a una ardilla a sangre fría. Esto no tiene nada que ver con cómo comienza luego la historia. Es un paratexto que está como introducción al principio del libro. El libro se llama Bosque Agua Marina. La historia comienza en otro lugar, en otro tiempo, con otra protagonista. Esto queda absolutamente descolgado y uno hasta se lo olvida. Se olvida de que comenzó así el libro. Como a la mitad hay una referencia a la ardilla. Una referencia nada más. Y uno entonces retoma ese texto, lo pone en valor. Y la última frase del libro es: mi hijo no va a terminar como la ardilla. Esto digo, uno planifica, ¿entiende? Y esa novela la escribí en 2 días, pero tenía muy claro, digamos, cuál era este disparador y a dónde me iba a llevar. Entonces, planifiquemos, tratemos de tener un hilo, ¿sí? Lo que ya con esto voy cerrando, no sé qué hora es. Estamos bien, estamos bien. Hay un hilo que tiene que ver con la temporalidad, ¿sí? Con los eventos en orden cronológico. Es ideal que yo conozca mi historia, que yo la piense, que la vaya generando en orden cronológico. Yo tengo que conocer la historia completa y ordenada. Después empiezo a pensar cómo impacta cada uno de los eventos. ¿Qué tanto impacta? ¿Cuál es el más impactante? Y ahí rompo la historia, la rompo por completo y la reorganizo en una segunda línea de tiempo. Y ese va a ser mi tiempo narrativo. Mi tiempo narrativo es aquel en el cual yo voy a escribir la historia. O sea, sobre esa línea de tiempo yo escribo la historia. Sí. El otro sirve para que yo entienda cuál es la información que necesito dar. Pero lo demás, esa segunda línea, es la que yo ensamblo. Y toda la información que yo voy dando, tengo que ser muy cuidadosa de no dar información de hechos previos hasta que no sea el momento. ¿Sí? Esos indicios van a generar que ese lector o ese espectador conjeture y muchas veces se equivoque. Y muchas veces se equivoque. Gracias, Patri. ¿Se entiende a dónde voy? Cuando yo pienso la historia y tardo 2 días más en sentarme a escribirla, pero la pienso antes de corregirla, o, por ejemplo, Rayuela de Cortázar. Él estuvo 2 años
escribiendo cosas sueltas, escribía 3 capítulos de la pareja, escribía esto, escribía el otro, y en una caja, literalmente en una caja de cartón, tiraba las impresiones, que en ese momento se escribía a máquina, ¿no? Tiraba las hojas ahí adentro y tiraba recortes de diario, tiraba, no sé, cosas que le impactaban, frases que había copiado de algún lado. Tiró todo ahí. En un momento, cuando entendió cómo cerraba la historia, dio vuelta a esa caja, armó todo y ahí cerró la historia. Y ahí trabajó 10, 12 horas por día hasta que logró cerrar esa historia. Y fíjense, no sé si alguien leyó Rayuela. Rayuela tiene una parte que es la historia y el resto que es todo experimentación con el lenguaje. Es genial. Yo no recuerdo, jamás recuerdo los números ni de páginas ni en qué capítulo está determinada cosa. Pero tiene capítulos que están escritos de una manera magistral. Tiene capítulos geniales. Y así, bueno, hay un montón de ejemplos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cuando paran los mensajitos, me pregunto, ¿siguen ahí? ¿Siguen lo que estoy diciendo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Se quedaron como...? Tenemos pregunta por el WhatsApp de Academia. Si tengo una idea, pero no desarrollé aún estos elementos que hoy enseñaste, ¿lograré escribir una novela? Sí, absolutamente. ¿Cómo podrían ayudarme en Academia? Nosotros vamos a hacer un curso en breve ahora durante abril, en donde vamos a trabajar directamente con el proyecto, directamente sobre el proyecto. Así que los invitamos, el que realmente esté en esta situación y que tenga una historia. El otro día me preguntaban por qué tenían una historia, tenían la idea, pero no tenían la historia. O tenían escritos, no sé, un tercio del libro y el resto no. O se habían quedado a la mitad, o se habían, bueno, para toda esta gente que realmente necesita una ayuda con una historia en concreto, vamos a estar haciendo un curso de justamente esto, escribir una novela en un mes, pero vamos a ir paso por paso con cada uno de los elementos y con cada una de las historias, viendo qué es lo que está trabando, ¿sí? Y viendo cómo maximizar digamos, el elemento que están incluyendo. Así que sí, definitivamente. Gracias, María del Mar, gracias. Entonces, pasamos por estos 8 elementos. Es como una probadita de cada uno, ¿no? Porque sobre cada uno hay toda una teoría y hay un montón de herramientas. En primer lugar, no dejen de leer. Clarísimo todo, gracias, Florencia. No dejen de leer, porque nadie puede hacer una película si no fue un cine nunca. Nadie puede ponerse a escribir de la nada. Podemos ponernos a escribir, pero la verdad es que si no leímos nunca nada, es difícil. Tenemos que ver además todos los escritores de renombre, todos los escritores que quedaron en la historia, rompieron ciertas convenciones. Para romper las reglas hay que conocerlas primero. Entonces, primero aprendo, me nutro, entiendo, veo lo que hicieron los demás, absorbo todo lo que puedo. Una vez que yo ya escribí, que yo ya vi, que yo ya entendí y que tengo ideas nuevas, entonces sí me puedo dar el lujo de doblar las reglas y hasta romperlas y crear reglas nuevas. Todo artista que se precie de tal tiene una evolución en su camino y tiene ruptura de reglas. Pero con sentido, conociendo, ¿sí? Si uno no conoce, la verdad es que es muy difícil. Hace agua, como dicen los chicos, ¿sí? Entonces, bueno, estamos cerrando, chicas. ¿Vamos? Esto obviamente va a quedar grabado, va a quedar en YouTube. Lo estamos haciendo desde mi YouTube, en breve va a estar el de Academia, pero bueno, hay más material en mi YouTube para que puedan ver sobre todos estos temas. Lo tengo organizado en listas de reproducción, así que si ustedes quieren ir por una lista de reproducción, pueden ir saltando de un video en otro y pueden ir escuchando algunos de estos tips. Obviamente,
vamos a calar mucho más profundo en lo que será el curso que vamos a tener la semana próxima ya. No recuerdo qué día empezábamos, pero bueno, las chicas ahí tienen toda la info y vamos a estar haciendo 2 clases por semana, 8 clases para tener una novela terminada. ¿Sí? Después, obviamente, se puede enriquecer, se puede corregir y demás. Pero el compromiso, y el compromiso es mutuo, es un desafío personal también, es llevarlos de la idea a la novela terminada en un mes. Que esto básicamente es lo que hago yo. Martes 9 de abril, perfecto. El 9 de abril estamos comenzando con este curso. Entiendo que era martes y jueves a las 20 horas. Por favor, corríjanme, chicas. Veo ahí muchos corazoncitos, muchas gracias. A pura adrenalina. Sí, 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 sí. Por eso, yo soy muy rápida al momento de escribir. En general pasa esto, ¿no? Tengo la historia, se va formando, se va formando, se va formando. Cuando yo me siento a escribirla es para bajarla, ¿no? Entonces, todo esto que yo voy haciendo previo, justamente para que vayan evaluando qué es lo que les falta, qué es lo que tienen que hacer y demás. Después, cuando vayamos al curso, los que, ya les digo, los que quieran profundizar sobre esto, los que tengan una idea y demás, entonces ya tienen una parte del camino allanada, pero luego vamos a ir al hueso con cada uno de estos puntos para ver cómo juega en la novela, sobre todo la parte del conflicto y del antagonismo, que es, yo diría, donde más se nota el trabajo, ¿sí? Es donde más se nota la coherencia del trabajo. Entonces, narrador, perspectiva, trama, tiempo, ritmo, arco, antagonismo, conflicto, personajes y mundo ficcional. Esto es todo lo que fuimos atravesando hoy a través de esta charla, valga la redundancia. Espero que les haya quedado claro. ¿Alguna pregunta desde este martes 9 de, bien, 9 de abril, todos los martes y jueves del mes a las 20 horas, con tutoría final si algo quedó pendiente? Gracias, María, porque bueno, en estas cosas yo voy como un torbellino, ¿no? Después me faltan estos detalles de día, hora y demás. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado hasta acá, muchísimas gracias por participar, por sumarse, por escuchar. Gracias a todos por los corazoncitos, los 100, todas las reacciones que tuvimos durante la charla. Y bueno, cualquier cosa que necesiten preguntar, la pueden preguntar al celular de Academia y vamos a estar generando incluso nuevas masterclass. Gracias por estar. Nos vemos en breve.